ahora comienzo con la clase número 6 del libro de Lucas. La palabra a estudiar en este momento es el capítulo 6 de Lucas. Del versículo 1 al 11 trata el problema acerca del día del reposo. Los fariseos establecieron normas sutiles sobre la ley aún acerca de prohibir el corte de las espigas en el día de reposo. Los discípulos tenían hambre y el hecho de que cortaran las espigas de trigo y la comieran en el día de reposo no estaba fuera de la ley. Sin embargo, los fariseos hicieron de gran problema este asunto. Los fariseos le dieron más valor a las tradiciones que a los mandamientos. Condenaron a los discípulos de Jesús de que estaban haciendo mal el hecho de arrancar las espigas de trigo y comérselos. Y Jesús responde a este asunto con una parábola entre el versículo 3 y 4. Es el asunto de que David y su compañero entraron a la casa de Dios y comieron de los panes consagrados. Cuando David estaba huyendo de Saúl, llegó a un lugar llamado Nob. Y entrando a la casa de Dios, comió de los panes consagrados a Dios que solo los sacerdotes podían consumir. Pero la Biblia no menciona que eso haya sido pecado. El motivo es que fue algo que ocurrió en la casa de Dios. Y también fue hecho para salvar al pueblo de Israel. Y también lo comieron para cumplir con la voluntad de Dios. En el versículo 5 menciona que Jesús es el Señor del día de reposo. El hecho de que signifique que Jesús sea el Señor del día del reposo significa que es el dueño. Si es el dueño del día de reposo, toma control del día de reposo. Por eso quiere darnos a nosotros el verdadero día de reposo. Jesucristo vino a esta tierra con este motivo para darnos el verdadero reposo. Por lo tanto, los fieles deben recibir el reposo que hay en el Señor. Es poder servir al Señor en el día del reposo es la muestra de una verdadera fe. En el Antiguo Testamento el día de reposo fue un sábado. En el Nuevo Testamento se cambió para el domingo. Dice en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 18 que cambió para el domingo porque se debilitó la idea del día de reposo un sábado. Y de este nuevo mandamiento hizo que se cumpliera el día de reposo. En Mateo 28:1, el Señor resucitó en el día del reposo. El primer día después de la resurrección, en el Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Que el primer día del Pentecostés el Espíritu Santo descendió, y ese día resultó ser el día de reposo.
y también en el día del Señor que el Padre dio su mandamiento. Esto está en Apocalipsis 1:10. En este día de reposo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el día que da nueva vida, nueva palabra y nueva gracia. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento abolió el día de reposo del Antiguo Testamento y puso para respetarla el día domingo. Cumplir el día del reposo es dar en obediencia el cuarto mandamiento. Cumplir el día del Señor es señal del reposo espiritual que Dios nos ha dado. El día de reposo no es el día para descanso físico, sino es el descanso para el espíritu. En el día del reposo es el día que Dios derrama su especial gracia. Si vemos en los versículos 6 y 7, vemos la escena de un hombre con la mano derecha paralizada que entra en la sinagoga. Los fariseos y los escribas no tuvieron misericordia de él. Tampoco desearon que fuera sano. Es más, buscaron detectar alguna falla a Jesús para acusarlo. Por si en el día de reposo él sanaría o no a esta persona. Si vemos en el versículo 8 y 9, Jesús, sabiendo todo esto, no tuvo temor. Puso en medio de la sinagoga a esta persona de la mano paralizada. Y le dijo y les enseñó que era más importante y bien sanar en el día de reposo y dar vida. Hacer el bien en el día de reposo es lo correcto. Salvar el alma es lo correcto. Es correcto rescatar a un alma que está en la oscuridad en el día de reposo. Por lo tanto, hacer el bien en el día de reposo está bien. Sin embargo, es pecado cuando quiere hacer algo para su propio beneficio o satisfacción. Podemos observar en el versículo 10 y 11 que ante una sola palabra de Jesús, la mano paralizada fue sanada. Los fariseos que vieron esto no se impresionaron para nada de este poder. Tampoco estuvo agradecido de que fuera sanado el hombre. De lo contrario, se enfurecieron y se reunieron para planear matar a Jesús. Entre los versículos 12 al 16 se menciona acerca del llamado a los 12 discípulos. Jesús se fue al monte y estuvo orando toda la noche. Oró de esta manera toda la noche para poder levantar a los discípulos dignos y elegirlos. Hoy en día también para levantar a importantes siervos se debe orar mucho. Porque se debe elegir a personas adecuadas para el servicio de Dios. Si vemos en Mateo 10, 1 y 7, les dio a los 12 discípulos el poder de echar fuera demonios.
Le dio poder para sanar toda clase de enfermedad, fuertes o débiles, para que pudiera proclamar el Evangelio. Todo aquel que lleva el Evangelio tiene todas estas clases de poderes. Por lo tanto, nosotros también debemos recibir esta clase de poder para llevar el Evangelio y extender el reino de Dios. Entre los versículos 14 al 16 se mencionan los nombres de los 12 discípulos. En la Biblia aparecen los nombres de los discípulos en 4 lugares. En Mateo capítulo 10, 2 al 4, Marcos 3, 16 al 18, Lucas 6, 14 al 16, Hechos 1, 3. Simón el celote, en Mateo 10, 4, es llamado Simón de Canaán. Celote es palabra griega. Canaán es hebreo. Y significa entusiasmo. Significa que era alguien muy entusiasta y se hizo discípulo de Jesús. Entonces se preguntará, ¿por qué eligió a Judas Iscariote? Esto es para hacer saber que entre los futuros llamados aún habría quienes no serían elegidos. Es para hacer conocer que aún los no escogidos puede ser usado para la obra salvífica de Dios. También para hacer saber que ama hasta el día de juicio tanto a los elegidos y los no elegidos. Como en Juan capítulo 13, 18 y en Salmos 41, 9, dice que fue para satisfacer la Escritura. También para hacer conocer que es miseria la palabra de un criminal. Entre los versículos 17 al 19, sana esta enfermedad. Después de escuchar el rumor de Jesús, muchos se acercaron y se reunieron. Escucharon la palabra de Jesús y vinieron también para ser sanados de enfermedades. Vinieron mucha gente de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Porque vieron el poder que emanaba de Jesús de sanar, sea endemoniados, o los sufridos por enfermedades, se acercaron a Jesús para tocarlo. Por eso muchas personas fueron sanadas por el poder de Jesús. Hoy día también, cuando los fieles se acercan a Jesús y se apoyan en Él, puede tomar de su poder y ganar al demonio. Y podrá sanar muchas enfermedades. Si vemos entre los versículos 20 al 23, habla acerca de 4 bendiciones. Jesús habló acerca de estas 4 bendiciones. El primero es que serán bendecidos los pobres.
Las 4 bendiciones que se mencionan acá son espirituales. Son bendiciones que gozarán aún en el cielo. En el libro de Mateo 5:3 dijo que eran pobres en espíritu. Por lo tanto, aquí cuando se menciona pobre, significa pobres en espíritu. Los que son pobres en espíritu son los que esperan con ansiedad todo lo espiritual. Buscan con tenacidad y con todo el corazón lo espiritual. Los que buscan las cosas carnales, dice que recogerán las cosas corrompidas de este mundo carnal. Pero los que buscan y piden por las cosas espirituales, dice la palabra que tendrán las cosas espirituales que el Espíritu Santo le derrame. Así dice en Gálatas 6:8. En segundo lugar, dice que los que pasan hambre serán saciados. ¿Cómo se podría caminar en justicia? ¿Cómo se podría vivir en la voluntad de Dios? Con un corazón así, buscar las cosas de Dios. Pasan hambre aún para ir por este camino de la justicia y son sedientos de justicia. Serán benditos los que están de esta manera hambrientos y sedientos por Dios. Entonces dice que serán satisfechos de esta hambruna. Si desea con todo el corazón hacer esta justicia, con la ayuda de Dios llegará el día que hará justicia. En ese día serán satisfechos con la justicia de Jesús. También significa que serán satisfechos por la justicia que realiza. El motivo de que los fieles vivan en esta tierra es para que cumpla con esta tarea de la justicia. La tercera bendición dice que serán bendecidos los que lloran. En Mateo 5:4 dice que serán bendecidos los que lloran. Dice que el que llora será consolado por Dios y tendrán la alegría de Dios. ¿Por qué causa deberán llorar? Solo que lloran por sus pecados. Como dice la Escritura, lloran porque no están maduros espiritualmente todavía. Lloran porque no han podido adentrar en esta vida espiritual. No lloran por las cosas de este mundo, sino son bendecidos los que lloran por las cosas celestiales. Luego habrán de reír. Si llora por el pecado, tendrán la alegría de tener el perdón de pecado. Si lloran porque no se hizo según la palabra de Dios, se harán como dice la palabra. Si lloran porque no han podido entrar profundamente en la vida espiritual, podrán entrar por fin a la profundidad espiritual. Y en ese momento recibirán desde el cielo consuelo y podrán reír. En este mundo de la verdad, uno tendrá alegría si pasa por los llantos.
como hay resurrección después de la cruz. La cuarta bendición: serán bienaventurados, tendrán bendición si por causa de Jesús son insultados, blasfemiados y despreciados. El motivo es que por seguir el camino de la justicia, como dice la palabra, recibe desprecios e insultos. Y recibir insultos y tribulación es porque sigue por completo a Jesús. Y que tampoco se complace de la injusticia, sino que camina bíblicamente, como dice la palabra. Dice en el Antiguo Testamento que los judíos insultaron y maltrataron a los verdaderos profetas. Entre los versículos 24 al 26, habla acerca de 4 ayes. El primer ay es acerca de los ricos. Estas personas son personas todo lo contrario a los pobres en espíritu. No sienten para nada qué es tener pobreza espiritual. En las riquezas y cosas del mundo y religiosismo se satisfacen con las cosas sociales y solo que piensan solo en las riquezas. Estas personas satisfacen con las cosas de este mundo. No pueden recibir lo espiritual, tampoco sentirlo. Y ellos, cuando se les desaparezcan las cosas de este mundo, también serán destruidos ellos mismos. Esto es un ay. El segundo ay, lo que se menciona en el versículo 25, los saciados, son los contrarios a los que están hambrientos y sedientos. Estas personas no buscan la justicia, la verdad y la voluntad de Dios, sino que actúan saciados y engordados. Estas personas, ya sus espíritus están hambrientos. Y estarán más hambrientos cada vez más. Este es el ay. El tercer ay dice en el versículo 25, ahora los que ríen. Son personas contrarias a los que lloran. Una vida de placeres carnales. Son los que se ríen de sus éxitos religiosos. Estas personas, cuando se les desaparezcan las cosas del mundo y lo exterior, llorarán y gemirán. Y también delante del juicio de Dios llorarán y gemirán. Y este es el ay. El cuarto ay es lo que dice en el versículo 26, cuando todos los elogien. La verdad no es de todos los hombres. Pero la mayoría de las personas pasan de largo esta verdad. Por lo tanto, los que reciben elogio de todas las personas es la señal de que no está yendo delante de la verdad. Así actuaron los falsos profetas. Recibieron elogio de todas las personas. Estas personas son los que concedieron la verdad.
Por eso no tiene otra cosa más que recibir los ayes. Entre los versículos 27 al 36, habla acerca de la ley del amor. Leamos el versículo 27 y 28. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, ore por quienes los maltratan. Amén. Las personas que tienen viva la fe tienen estas 4 características especiales. Ama al enemigo, hace el bien con los que lo odian, bendice a los que maldicen, ora para los que lo maltratan para pacificarse. Porque el fiel es renacido de nuevo por medio de la palabra. La esencia de uno que ha renacido de nuevo es el amor. Por eso, el que usa el espíritu del regeneramiento ama a todas las personas, tiene misericordia y perdona. Los bendice y siempre los trata con bien. Si vemos en el versículo 26, dice, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. El que reciba cachetazos en ambas mejillas es ser burlado en la misma persona en su carácter. Y aún recibiendo burla a su propia persona, significa que no deberá dejarse quitar la vida que tiene uno adentro. Aún si recibiera cachetada, aunque sea burlado, que no debe dejar quitar la relación que tiene con Dios. También dijo, si alguien te quita la camisa, no le impida que se lleve también la capa. Esto representa un problema económico. La camisa es ropa interior, lo necesario para su vida básica. Es lo que cubre interiormente su cuerpo, algo que no debe ser quitado. Y aunque tenga que dejar esto, significa que no debe dejar que le quite la vida espiritual que tiene con Dios. Por eso el fiel, aunque reciba cachetada a su propia persona o reciba burla, aunque salga perdiendo con las cosas materiales, y aunque sea pisoteado su derecho humano, su vida de relación íntima con Dios y la vida de santificación no debe serle quitada. En el versículo 30, dice, dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Hay mayor bendición al que da que el que recibe. Hacer el bien al otro y dar en abundancia el amor que esta persona ha sembrado no desaparecerá jamás. En el versículo 31 es una muy buena palabra, leámoslo. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.
Amén. Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Significa tratarlos primero a ellos. Si esperamos algo de la otra persona, eso mismo tiene que realizarse en uno mismo primeramente. Y si tenemos algo que deseamos de la otra persona, no solo debemos estar pidiendo que lo haga así o sea así, sino que debemos actuarlo nosotros primeramente. En el versículo 32 al 34, leámoslo. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Amén. Amar a quienes los aman, tratar bien a los que los tratan bien, es un amor natural. Ese amor es egoísta. Estas cosas es algo que aún los pecadores inmorales realizan. El fiel es hombre de Dios. La luz de Cristo tiene que ser alumbrada a través de estas personas, los fieles. Si vemos en el versículo 34, leámoslo. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Amén. Prestarle algo a una persona es un hacer el bien. Pero prestarle esperando recibir algo a cambio es recibir algo que ya le dio, es volver a recuperar lo que era suyo. Esta clase de hacer el bien sale de la naturaleza de propio interés propio, egoísta. Debe ser sacrificial y compasiva. Es entregarlo de verdad. Leamos el versículo 35. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Amén. El verdadero amor es amar al enemigo que no puede ser amado. Es hacerle el bien. Es prestar sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, el fiel no debe tener ninguna traba con nadie. Porque si el fiel tiene traba con personas, también se le trabará con Dios. De esta manera, si se traba, aunque sea con una sola persona, también se trabará su relación con Dios. Entonces no podrán recibir los dones celestiales que descienden de Dios. Por eso deberán amar al enemigo, hacer el bien, prestar sin esperar nada, es usar bien la verdadera fe. Verdaderamente ha brindado amor. Esta es la actitud verdadera de los hijos de Dios. Esto es ir formando la imagen del Hijo de Dios en uno. Leamos el versículo 36. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Fiel es el que va pareciendo a la imagen de Dios.
Hay que ir aprendiendo a tratar con bondad a malvados y bondadosos. Si no aprendemos de esto, no podremos aprender de Dios. En los versículos 37 al 38, dice que no juzguemos. Si no juzgamos a las personas, significa que tampoco recibiremos el juzgar de Dios. Si nosotros juzgamos a otra persona, seremos también juzgados por Dios. Los fieles deben amar a otras personas. Hay que cubrir, tapar los errores y perdonar. Entonces esa persona también podrá recibir la misericordia y el perdón de Dios. El problema que es desplazada de la verdad podrá juzgar. Pero lo que no es respecto a la verdad, debe poseer la generosidad de poder perdonar. Nosotros, aunque odiemos al pecado, a los hombres debemos amarlos, tolerarlos y tenerle compasión. Si vemos en el versículo 38, den y se les dará. Dios le dará una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Primeramente le dará abundantemente lo espiritual. También en cuanto a lo material le dará abundantemente. Por eso, un fiel debe amar al otro, debe sacrificar y trabajar. Cuando ofrendan y evangelizan, podrán recibir más de lo que han dado. Si da mucho, mucho más recibirá. Si da poco, poco recibirá. En los versículos 39 y 40, habla acerca del maestro y el discípulo. El ciego está hablando del ciego espiritual. No puede ver el mundo espiritual, no puede conocerlo, tampoco puede saber la verdad de la Biblia, tampoco los puede poner en práctica y guía a otro. Es lo mismo que un ciego guía a otro ciego. En ese caso, el que guía y el que es guiado, los dos caerán al pozo. Aquí el maestro es Jesús. Discípulos son los fieles creyentes. En Mateo 10:24 dice que es bueno que el discípulo se convirtiese como el maestro. Nuestro maestro Jesús sirvió a otros. Se sacrificó y dio la salvación a todo el mundo. Si los fieles creyentes quieren ser como Jesús, debe actuar de esta manera igualmente. En los versículos 41 y 42, habla acerca de la astilla y la viga. Que no trate de sacar la astilla del hermano, sino que saque la viga que tiene uno mismo. La astilla que tiene el hermano es lo que es el acto
indebido que hizo el hermano. Pero la viga que hay en el ojo de uno, está hablando acerca de la corrupción interior. El fiel no puede ver su maldad interna. Tiene que saber que es grande como la viga. Debe esforzarse a sacar esa viga. Si el fiel solo busca y juzga solo la astilla que tiene el otro hermano, y si no puede descubrir el pecado, la maldad y el deterioro que tiene uno mismo, se convertirá en un hipócrita. Los fieles creyentes deben esforzarse para eliminar su deterioramiento espiritual. Deben ser humildes y sinceros. Entonces recibirá la gracia de Dios. Debe esforzarse y luchar cada día para sacar la viga que tiene uno adentro. Entonces se convertirá en un verdadero fiel creyente. Y solamente así se irá formando la imagen de Cristo. Y solamente así podrá levantar rectamente a otras personas. Si uno es formado, puede formar a otros. Solo sacando la viga que uno tiene, podrá ayudar a sacar la astilla que tiene el otro. Entre los versículos 43 al 45, habla acerca del árbol y su fruto. De un buen árbol se forma un buen fruto. De un mal árbol se forma un mal fruto. Al árbol se lo identifica mirando el fruto que tiene. De una higuera se formará higos. De una vid se formarán uvas. Todo lo que hay en el corazón de una persona se verá externamente. Si tiene maldad en su corazón, cosechará maldad. Si tiene bondad, dará fruto de bondad. Por eso, a través del habla de la persona, se podrá conocer a esa persona. Si una persona tiene buena habla, es una buena persona. Si tiene mala habla, malo vocabulario, es una mala persona. Los falsos profetas, ese fruto se lo puede reconocer a través de su habla. Entre los versículos 46 al 49, habla acerca de la parábola de la edificación. Dice, Señor, Señora Jesús. Jesús reprende a aquellos que no pone en práctica la palabra. Al que practica después de escuchar la palabra, y habla de la diferencia entre lo que lo pone en práctica y lo que no pone en práctica. Al que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica, dice Dios que es igual a la persona que construye la casa sobre la roca. Sin embargo, aquel que escucha la palabra de Dios pero no lo pone en práctica, es como un insensato que construye la casa sobre la arena. Entender la palabra de Dios espiritualmente y ponerlo en práctica de esa manera es la casa construida sobre la roca. En Mateo 13:23 dice que aquel que escucha la palabra y comprende será como aquel que la semilla cae sobre la buena tierra y tiene fruto de 100 veces,
60 veces, 3 veces más lo que ha sembrado. Esta es como la casa construida sobre la roca. Y los que construyeron la casa sobre la arena son los que no comprendieron la palabra y son los que no tienen fruto. Esto es semejante a la semilla que cayó sobre el camino y pedregoso. Hay quienes le fueron quitadas desde el principio, pero las tribulaciones y angustias del mundo le perturbaban y caen en el pecado y en la tentación y pierden. Dice, tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó. Está hablando de muchas terribles tribulaciones y calamidades que los creyentes pueden recibir en esta tierra. Pero los que realmente comprendieron muy profundamente en su corazón la verdad, no importa qué clase de tribulación venga, no puede desechar eso. Sin embargo, los que no comprendieron tan profundamente esta verdad, cuando viene la tribulación, desecha la verdad. Y esto es como la casa derrumbarse. Entender la palabra. Y cuando pone en obediencia, en práctica la palabra, será como el hombre prudente que construyó la casa sobre la roca. Pero los que no comprendieron no lo podrán poner en práctica. Y aunque hayan practicado por un momento, y cuando venga la tribulación, persecución y calamidad, todo se derrumbará. Aquel que tiene una seguridad en su comprensión, aunque venga tribulación y persecución y tentación, no desecha jamás la verdad. Es porque tiene su casa construida sobre la roca. Nunca se derrumba. De esta manera terminamos la clase número 6 de Lucas. Muchas gracias.